comunicarle al sistema inmune adaptativo que éste debe reaccionar. Y básicamente esa comunicación es lo que se conoce en el mundo de la inmunología como la sinapsis inmunológica. ¿Y qué significa? Significa una cosa muy sencilla, y es que el macrófago o célula dendrítica tienen la misión de mostrarle a los linfocitos el antígeno. Entonces esta es digamos que es una cosa que puede ser muy complicada, pero tiene aspectos muy sencillos que son los que vamos a tocar nosotros. Pero desde ahí, ahora estamos que hay una competencia con eso porque él tiene 2. Bueno, sí. Está bien. Pero no que colocamos otro, lo colocamos así, ¿ve? Bueno, entonces, básicamente, digamos que podemos retomar desde aquí. Un macrófago es una célula profesional presentadora de antígenos. ¿Qué otras células profesionales presentadoras de antígenos conocen? Las células dendríticas, macrófagos y linfocitos. Las células dendríticas. ¿Y los linfocitos? Entonces ve macrófago y células. Las células profesionales presentadoras de antígenos son 3. Digamos que en orden de importancia para el proceso de la presentación inmunológica están las células dendríticas, los macrófagos y por último los linfocitos B. Entonces miren lo que sucede aquí, muchachos. En esta gráfica nos están diciendo, mira, hay un microbio, ese microbio puede ser fagocitado tanto por la célula dendrítica como por el macrófago. El macrófago y la célula dendrítica lo procesan, ¿cierto? Lo vuelven pedazos y esos pedacitos los pongo sobre el MHC clase 2 en este ejemplo. ¿Sí? Los ponemos sobre el MHC clase 2 y esta estructura es la que se va a ir a buscar por todo el sistema linfoide. ¿Cuál es el linfocito T que responde? Como resulta que está sobre el MHC clase 2, este antígeno solamente puede ser presentado a una subpoblación de linfocitos T. ¿Cuál es? ¿Cuál dirían? Los T ayudadores, es decir, los CD4 positivos, ¿cierto? ¿Eso está claro para todos? Por ahora suena muy abstracto todavía esto. Sé que todavía suena muy abstracto, pero es muy importante que ustedes lo tengan mecanizado en sus cabezas. Y es que cuando un antígeno es presentado en el contexto del MHC clase 2, solamente puede ser presentado a los linfocitos T CD4 positivos, a los ayudadores. Para que pudiera responder un linfocito T CD8, un citotóxico, este antígeno no debería venir montado sobre un MHC clase 2, sino sobre un MHC clase 1. Entonces, acuérdense esa relación que hablamos en el taller inicial. Y dijimos, MHC clase 2 son las moléculas que usamos para presentar a los CD4, a los T ayudadores. Y MHC clase 1 son las moléculas que usamos para presentarle los antígenos a los linfocitos T CD8. ¿Está bien? Entonces, cualquiera de estas dos células, macrófago o dendrítica, pueden presentar el antígeno en el contexto de MHC clase 2, se lo presentarán a los linfocitos T, ¿cierto? Y el linfocito T CD8 o CD4, cualquiera de los dos, dependiendo de cuál MHC tengamos aquí, va a proliferar y va a generar inmunidad mediada por células. ¿Cómo funciona en el lado de los linfocitos B? En el lado de los linfocitos B, básicamente lo que sucede es que el microorganismo generalmente está de forma extracelular y entonces la fracción C3 del complemento que acabamos de hablar de ella diciendo que era un PRR soluble, se posa sobre la superficie
del microorganismo, de tal manera que el linfocito B ahora lo puede ver más fácilmente. Y ese linfocito B lo que hace es activarse y proliferar, induciendo respuesta inmune humoral. Quiero que vean esta gráfica y me respondan una cosa, muchachos. Aquí hay dos tipos de respuesta. Hay respuesta inmune timo dependiente y hay respuesta inmune timo independiente. ¿Cuál es la timo dependiente? La tipo T. Abajo. La linfocitos T, ¿Por qué dirían que esa es la timo dependiente? pues porque los linfocitos se salen del timo. Porque los Por lo que linfocitos se están participando, linfocitos T, ¿no? Pues los linfocitos T están participando. Están en lo correcto, están haciendo una buena lógica, ¿sí? Y es que la respuesta inmune timo dependiente es aquella en la cual participan los linfocitos T. La de arriba es timo independiente porque resulta que no han participado los linfocitos T. Y esto tiene una consecuencia gigantesca. Y se la voy a decir de la siguiente manera. La respuesta inmune timo dependiente genera memoria inmunológica. La timo independiente no genera memoria inmunológica. De tal manera que la consecuencia, ustedes deben estar pensando, bueno, y entonces, ¿cómo se genera la memoria inmunológica de los anticuerpos? ¿Sí? Pero de todas maneras, hay una forma o hay parte en donde sí, o sea, con participación de los linfocitos T sí se genera memoria. Pues no quiero entrar, pero cuando los linfocitos, porque pues si los linfocitos son parte de los presentes profesionales, entonces cuando el linfocito P se activa por ese complemento de activación, ¿sí? Perdón por la redundancia, y lo presenta linfocito T, ¿no sería de las dos maneras? También Sí. dependiente. Sí, entonces gracias, allá iba precisamente. Porque la pregunta que se deben estar haciendo todos es que si este lado de la respuesta no genera memoria inmunológica, ¿cómo es posible que tengamos respuesta inmune de anticuerpos con memoria? Porque sí tenemos memoria inmunológica, ¿cierto? De anticuerpos. Cuando hablamos de que a una persona se le detecta IgG para toxoplasma, IgG para COVID-19, lo que se está determinando es si hubo contacto y si se generó memoria. Para ustedes como médicos, la IgG es la inmunoglobulina de memoria. Si un paciente estuvo en contacto en el pasado con un bicho o con un antígeno específico, tiene que tener en su sangre IgG. Ahora, ¿cómo es que el profe me está diciendo que si la respuesta es timo independiente, pues no se genera memoria inmunológica? Eso no tiene lógica. Ah, es que espera un momentico, como dice su compañero, aquí falta un pedazo en este rompecabezas. Para que se genere memoria inmunológica en esta respuesta timo independiente, los linfocitos T, los CD4, le tienen que decir a estos linfocitos B, cambien de isotipo. Y al hacer este estímulo, así cruzado, se generan linfocitos que ya no producen IgM, sino que producen IgG y se genera la memoria. Pero entonces, si tiene que participar el linfocito T, esta respuesta deja de ser timo independiente y se vuelve timo dependiente también. ¿Me están siguiendo todos? No. Profe, Profe, qué pena, ¿puedo ¿podría repetir? repetir? Sí. Profe, Ya ¿cómo es que lo vuelvo a cambia de pico? Ya lo vuelvo a decir. Entonces, recuerden, habíamos dicho, esta es timo independiente. Aquí no participan los linfocitos T. Por eso la llamamos timo independiente. Esta es timo dependiente. ¿Por qué? Porque participan los T. Hasta ahí está claro, ¿sí o no? Profe. Bueno. Entonces, la pregunta que debe surgir es, si esto no genera memoria inmunológica, ¿cómo es posible que nosotros sí tengamos memoria inmunológica de anticuerpos? Porque sí la tenemos. Y la explicación clínica es, cuando uno quiere averiguar
si un paciente estuvo en contacto en su pasado con un antígeno, lo que le mide es inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G lo que nos dice es que el contacto con el antígeno fue hace mucho rato. ¿Está bien? De tal manera que si fue hace mucho rato y hay anticuerpos, es porque había memoria inmunológica. ¿Cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera. El linfocito, ¿sí? El linfocito B en este caso, se ha autoestimulado para proliferar. Pero a menos que un linfocito T un linfocito T como estos ya activado, vaya y estimule directamente al linfocito B, este linfocito B no generará memoria inmunológica. Es decir, en otras palabras, ¿qué se necesita para que se genere memoria inmunológica? Que el linfocito T vaya y estimule al linfocito B. Esa interacción directa entre el T y el B, una vez el B está ya activado produciendo anticuerpos, genera dos consecuencias fundamentales. La primera, cambio de isotipo. El linfocito deja de producir IgMs para producir IgG. La segunda, al producirse el cambio de isotipo, ahora sí se genera memoria inmunológica. Ahí estamos conectando muchas cosas, muchas. Por eso necesitaba que estuvieran fresquitos, que estuvieran respirados, oxigenados. Entonces, esta respuesta inmune deja de ser timo independiente en aquellos casos en los cuales el linfocito T viene y estimula directamente al B. Ahí sigue siendo timo dependiente ahora, porque hubo participación de un T. ¿Me hago entender? Ahora sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces voy a reafirmar la cosa para que nos quede muy claro. Esto es supremamente importante. Concepto número 1. En algún momento la respuesta inmune innata tiene que mostrarle a los linfocitos, ya sea T o B, el antígeno, para que estos linfocitos se activen y monten la respuesta inmune adaptativa. A esto que está pasando se le conoce como presentación antigénica o también sinapsis inmunológica. Es el fenómeno más importante dentro de la respuesta inmune. Si uno quiere que la respuesta inmune, por ejemplo, contra COVID-19, contra el SARS-CoV-2, genere memoria inmunológica, tiene que pasar este fenómeno de que el sistema inmune innato le presenta pedazos del virus a los linfocitos T y a los linfocitos B. Normalmente, ¿qué sucede? Un linfocito B reconoce el antígeno y él se autoestimula, produciendo una proliferación de linfocitos B. Estos linfocitos B, así solitos, van a producir exclusivamente IgM. O sea, son los efectores. Estos serían ya efectores, estas serían células plasmáticas productoras de anticuerpos. ¿Pero qué van a producir? IgMs. Y si nada diferente ocurre, se mueren y no generaron memoria inmunológica. Para que se genere memoria inmunológica tiene que existir un estímulo a través de los T. Los T se activan también en presencia del antígeno, pero el T, en vez de ir a atacar directamente el antígeno, lo que hace es generar un batallón de generales que le dicen al resto del sistema inmune cómo actuar. Y una de las cosas que hacen es estimular a los B para que hagan cambio de isotipo, es decir, que dejen de expresar IgM y ahora expresen IgG. ¿Está bien? Ese cambio de isotipo causa un cambio conformacional en el núcleo de la célula de tal manera que ella ahora entiende que esta respuesta es la correcta y hay que guardar memoria de eso. ¿Listo, muchachos? Como a través del T se ha hecho un estímulo para el B, cuando ya participa el T, esta respuesta inmunomoral se vuelve timo dependiente. Entonces vamos a ver las conclusiones que hay que sacar de aquí. Primero, ¿la respuesta inmune timo dependiente exclusivamente celular? No, Sí, porque ¿no? también puede convertir lo humoral en timo dependiente, ¿no?
Correcto. Eso es. Vuélvelo a decir, por favor. Que no, porque también puede convertir la inmunidad humoral en timodependiente. Claro, si esta célula estimula el linfocito B y se genera el cambio de isotipo y la memoria inmunológica, esto deja de ser respuesta inmune timo-independiente para convertirse en respuesta timo-dependiente, porque participó un T lo estimuló. Si no participa el T, esto es respuesta inmune timo-independiente. Se van a producir siempre inmunoglobulinas M y nunca se va a generar memoria inmunológica. ¿Está claro? Sí, señor. Bueno, muy bien. Esto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Pero tengo una pregunta. ¿Sí? Que usted decía que para que, por ejemplo, el linfocito B pueda atacar de manera correcta y tenga memoria al COVID, ¿hay alguna manera de que el linfocito T lo podamos estimular para que le dé esa IgG al linfocito B? Claro. Y eso tiene que ocurrir naturalmente. Les voy a mostrar parte de esa presentación que voy a dar mañana. Son un par de diapositivas. Déjenme, ya se las muestro. Profe, y en caso, digamos, de una inmunización pasiva, ¿se podría hacer algo como para que genere así memoria? No. Y de hecho la inmunización pasiva la están utilizando. En este momento en Nueva York están haciendo seroterapia. ¿Seroterapia? Ustedes están viendo todo lo que está pasando en Nueva York, ¿cierto? ¿Lo han visto o no lo han visto? Nueva York, solo Nueva York, está sufriendo más muertes que Italia y España. ¿Sí? Más todo lo que tiene en Estados Unidos, eso es un fenómeno. Están haciendo fosas comunes en Nueva York. Ay, hombre, esto no he podido hacer. Voy a quitar esa ventana y les voy a mostrar. Entonces ellos allá, para evitar tanta muerte, pues entonces tienen que hacer seroterapia. ¿Qué es la seroterapia? Coger suero, es decir, anticuerpos, de una persona que se ha recuperado de COVID y meterle ese suero a un enfermo crítico. Porque como no tenemos medicamentos, no tenemos nada más en que apoyarnos, entonces la idea es que si un individuo ya se recuperó, generó respuesta inmune de tal manera que esa respuesta inmune es protectora. Pero ¿qué pasa con la seroterapia? Responde, se ayuda a que el individuo salga de eso, muy probablemente lo va a curar, pero el individuo, su sistema inmune no va a generar memoria, porque es que la respuesta inmune que le pusieron era de otro, no de él, no la desarrolló él. Miren, muchachos, aquí está, este es un artículo de New England Journal of Medicine, fue publicado en marzo 30, hace 8 días, 10 días tal vez, más, y muestra, digamos que el panorama de las vacunas, ¿no? Y muestra cómo, por ejemplo, en este momento hay 40 y pico de vacunas en desarrollo preclínico, pero solamente 2. Claro que hoy me llegó otro artículo de Nature diciendo que eran 3 vacunas que están en este momento en desarrollo contra COVID. Están en fase 1. Para los que no saben, fase 1 es esa fase en la cual se hacen los primeros ensayos clínicos en humanos, y antes de preguntarse si protege o no protege, la primera pregunta que hay que hacer es si no mata a las personas. Es probable que una vacuna, un medicamento, una vacuna, en vez de curar a una persona, lo mate. Entonces la primera pregunta, la seguridad, ¿no? ¿Es seguro ponerla, sí o no? Ahora, todos
todos estos modelos de vacuna están enfocados en una sola proteína y es la proteína S, la de la corona. Esta proteína, esta moradita que le estoy señalando aquí, se llama proteína Spike. Spike es como Espina. espina, eso. Ya le iba a decir que lo que trae la rosa. Bueno, el punto es ese. ¿Sí? Todas están enfocadas en las proteínas Spike. No debería poder cambiar de pantalla sencillamente, no dejar de compartir. Cambio de diseño. Bueno, muchachos, yo creo que hasta aquí llegamos hoy. La próxima semana hay parcial, va a ser un parcial tipo quiz. No me voy a complicar mucho con eso. Les voy a mandar este material ahora. Gary está por allí. Sí, señor.